Hola amigos, aquí estamos una vez más con un mensaje de fe, esperanza y amor de la palabra de Dios para todos ustedes. Hoy con la poderosa obra del Espíritu Santo. Espíritu es traducido del término griego neuma, que quiere decir viento, aliento, espíritu, soplo. Y santo es traducido del término griego hagios, que además significa puro, sagrado, consagrado a Dios. O sea que Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu apartado, lleno de la presencia de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a lo que dice el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 2. Dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, los discípulos no tenían idea de que había un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Acá hay que hacer una aclaración. Bautismo de Juan, bautismo de arrepentimiento. Está el bautismo de arrepentimiento, o sea, bautizar significa introducir, uno de los varios significados que tiene la palabra. Cuando yo me bautizo en el Espíritu, estoy siendo introducido en el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Cuando me bautizo en agua, estoy ingresando, bautizándome, introduciéndome en la iglesia local. Ahora, Juan el Bautista, hay que pensar que cuando él habló, Jesús todavía no había muerto ni resucitado. Mateo 3.2 dice, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús, en Mateo 4.17, dice, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el mensaje de Cristo y el mensaje de Juan el Bautista era el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que con Jesucristo, cuando Jesucristo se va, Él promete que va a venir el Espíritu Santo de la promesa, lo cual ocurre en el día de Pentecostés, y ahí se produce el bautismo del Espíritu Santo por primera vez en la historia. Así que 19.4 dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, que era Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando oyeron esto, o sea, se arrepintieron, Hechos 19, ya está avanzado, ya pasó muerte, resurrección de Jesús, ya avanzó la iglesia primitiva, ya había descendido el Espíritu Santo, se habían convertido varios miles de personas, y esta gente que están en otro lugar, dicen que reciben el Espíritu Santo, y entonces, ¿qué pasa con ellos? Habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. ¿Sí? Hablaban en lengua y profetizaban. En Hechos 1 y en otros pasajes, la manifestación más importante de la venida del Espíritu Santo es que se transformaron de cobardes y temerosos, se transformaron en predicadores valientes, a pesar de la oposición, a pesar de la persecución, y el hablar en lenguas fue una de las señales importantísimas que aún hasta el día de hoy existe. Seguimos con Juan 2.20. Pero ustedes tienen la unción del Santo. La unción. Cuando hablamos de la unción estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo dice aquí, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. O sea, el Espíritu Santo es distinto del Espíritu de Dios en el Viejo Testamento.
En el Nuevo Testamento es Espíritu Santo, en el Viejo Testamento es Espíritu de Dios. Si bien es cierto que el Espíritu es el mismo, la forma de manifestarse es distinta, porque en el Nuevo Testamento dice que permanece en nosotros. O sea, en el Viejo Testamento era una manifestación esporádica. En cambio, en el Nuevo Testamento está permaneciendo en cada uno de nosotros. Otro pasaje, 1 Pedro 1:13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ciñan los lomos, o sea, está diciendo, piensen bien, no se dejen llevar por algo místico, esperando que Dios haga todo, no. Esto tiene que ser bien pensado. En Romanos 12 también dice, presenten sus cuerpos en sacrificio santo, puro, agradable, que es vuestro culto racional, con entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. No se conformen, sino que como aquel que os llamó es santo, sean ustedes también santos en toda vuestra manera de vivir. Nosotros muchas veces queremos ver el mover del Espíritu Santo, queremos la unción, queremos ver las manifestaciones, pero la palabra nos enseña que si no hay santidad, el Espíritu Santo se contrista, y si el Espíritu Santo está triste, no puede obrar en nuestras vidas. Es como siempre yo doy el ejemplo del spray, ¿no? Yo tengo un spray, está lleno de perfume, macanudo, y es hermoso y es muy lindo y qué sé yo, pero mientras el spray está allí y yo no oprimo el botón y hago para echar ese gas en todo el ambiente, el perfume está encerrado y no sale. Entonces, el Espíritu Santo es lo mismo. Mi vida de santidad es la que hace que el perfume del Espíritu Santo salga y salpique a quienes están alrededor. Vamos a seguir con 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 2, verso 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque son locura, y es cierto, no se puede entender. ¿Quién va a entender algo que hay que discernirlo espiritualmente? En lo físico no se entiende. Cuando uno ve las manifestaciones, las formas como el Espíritu Santo de Dios obra, si uno no está en la fe, probablemente diga, estos están todos locos, estos están todos locos. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la conoció? ¿Quién la instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué hermoso saber que tenemos la mente de Cristo. Tenemos que aprender a usar esa mente de Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37, nos dice, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Espíritu Santo es varios símbolos. Uno de ellos es el fuego, otro la paloma, otro el agua. Y el Señor acá está diciendo que la sed que tenemos de Dios puede ser saciada a través del Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, el Espíritu Santo de Dios que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, dice, porque Jesús no había sido aún glorificado. Claro, el que cree en mí, Jesús está diciendo que el que cree en él va a ser lleno de su Espíritu Santo y ese Espíritu Santo va a salpicar
no solamente me va a llenar a mí, sino que va a salpicar a quienes están alrededor con el agua del Espíritu Santo. Qué hermosa promesa, qué hermosa promesa. Entonces, para terminar, yo te pregunto y me pregunto, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Así como dijeron como decíamos al principio, ¿no? En la palabra de Dios, recibisteis, Hechos 19:2, el Espíritu Santo, y ellos dijeron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces, hoy yo te digo, hay un Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo quiere llenar tu vida, quiere tomar posesión de tu ser, de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu. El Espíritu Santo de Dios es lo que nos lleva a la fe, nos lleva a poder vivir la vida cristiana, a poder hacer todo lo que era imposible. Dios nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Es imposible, pero con el Espíritu Santo de Dios sí es posible. Por eso, querido hermano, querido oyente, si lo recibiste, yo te pregunto, ¿estás lleno del Espíritu o simplemente recibiste el bautismo de Juan? Son dos opciones. Dice la Biblia, Dios dará el Espíritu Santo a quien se lo pida, Lucas 11:13. O sea, si en esta tarde o en esta noche, no sé en qué momento lo estás viendo este mensaje, vos me decís, yo ni sé qué era el Espíritu Santo, entonces yo te digo, recibí a Cristo en tu corazón, arrepentite de tus pecados, recibílo y vení a la llenura de tu Espíritu Santo, porque cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar y permanece en nosotros, pero cuando estamos viviendo una vida de santidad, estamos viviendo una vida que Dios quiere, entonces allí es cuando hay llenura del Espíritu. Hay llenura del Espíritu. En el nombre de Jesús, vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, yo clamo ahora por cada uno de los que están viendo este mensaje. En el nombre de Jesús, yo te pido para que Jesús sea vida en la vida de cada uno, que Jesús sea vida, que se transforme en vida, que si estábamos muertos en delitos y pecados, vos hagas que nos transformemos en vida para gloria de tu nombre. Y Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego que obres para que quienes ya tienen a Cristo en el corazón, pero que no han tenido una experiencia de llenura del Espíritu, que en esta tarde, que en este momento puedan recibir esa plenitud y esa llenura del Espíritu Santo. Mi querido amigo, como dice la palabra de Dios, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Que en este día puedas decir, sí, yo lo recibí, yo lo tengo, y ahora el Espíritu Santo permanece en mí para siempre. Que puedas vivir una vida de santidad y que puedas caminar en los caminos de Jesús. Dios te bendiga, hoy y siempre.